aquí estamos y contentos. Desde luego, primero agradecer a Mexico Infrastructure and Sustainability por la invitación, por incluir en la edición del 2018 pues, temas vinculados al sector de la vivienda, en donde he tenido la oportunidad de participar pues, los últimos casi 10 años. Me ha tocado también la enorme oportunidad de trabajar desde el servicio público, desde el gobierno de la República, en el sector de energía y medio ambiente, principalmente con temas y asuntos vinculados a la sustentabilidad ambiental y al cambio climático. Y esos son precisamente los temas y el eje de las políticas públicas que he podido pues, diseñar junto con un equipo de expertos a lo largo de los años en materia de vivienda. Quiero decirles que hoy, a nivel internacional, México es el país con mayor avance en materia de sustentabilidad ambiental para la vivienda social que hay, no solo, digamos, dicho por un servidor, sino reconocido así en los distintos foros donde se tratan los temas de sustentabilidad ambiental. Y esto es un proceso que ha durado varios años y que ha generado la posibilidad de abrir mercados para las tecnologías sustentables o tecnologías renovables de uso final, que se les llama, y que hoy pues tenemos afortunadamente una plataforma para que esta posibilidad de seguir invirtiendo en el sector de la vivienda social con esa visión de que la vivienda sea eficiente, sustentable, incluya la adopción de tecnologías sustentables para que su desempeño y su eficiencia siempre vayan hacia adelante y mejorando, es una realidad. Y hoy, en ese sentido, la administración actual deja buenas cuentas en materia de vivienda social sustentable. Quiero, además, plantearles y comentarles que esta posibilidad de seguir invirtiendo en materia de sustentabilidad para la vivienda hoy tiene un gran nuevo mercado. México edifica aproximadamente entre 800 y 1 millón de viviendas cada año. En el 2018, más de 600,000 de esas viviendas van a haber sido construidas en el mercado formal. 400,000 siguen siendo edificadas en un esquema, si no informal, sí ausente de financiamiento, ausente de un crédito hipotecario y muchas veces en la modalidad de autoconstrucción, en donde probablemente se pudieran seguir edificando viviendas, por ejemplo, en zonas que tienen riesgo. ¿Quiénes construyen esas viviendas que todavía no siguen el camino, el tren de la producción formal de vivienda? El 100% de esos casos son mexicanas y mexicanos que no tienen una seguridad social, que no tienen una subcuenta de vivienda. Hoy estamos dejando a la siguiente administración esquemas para atender a los no afiliados, a los que no tienen la cuenta de Infonavit, a los que no tienen una subcuenta de vivienda que les permita adquirir un crédito en condiciones favorables para comprar una casa. Y lo que estuvimos trabajando, desde luego en conjunto con la banca comercial, es precisamente cómo a través del gobierno de la República, en particular de la CONAVI, con el subsidio que administra, se podía regresar a la banca privada al mercado de la vivienda social. Encontramos varias soluciones, generamos esquemas que han sido exitosos y ese es el nuevo gran mercado de la vivienda en México. ¿Cuáles son los dos retos que tiene la siguiente administración? El primero es mantener el nivel de coordinación que hemos logrado entre las distintas instituciones, es decir, Infonavit, Fobiste, Sociedad Hipotecaria Federal, hoy parece que trabajará de lado o de la mano con Banobras, la propia CONAVI, y esa coordinación se ha logrado en este sexenio realmente. Antes, tengo que decirlo, y yo ya participaba en el gobierno precisamente en la CONAVI, no como titular, pero sí responsable del área de sustentabilidad. No había esa coordinación interinstitucional tan
cohesionada como sí se logró hoy por la creación de la SEDATU, esta Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que hoy coordina precisamente, entre otras muchas tareas, a las instituciones dedicadas a la vivienda. Entonces, mantener esa cohesión es un reto, porque no ha sido sencillo. El Infonavit es muy grande, es un monstruo, es pues la cuarta o tercera ya hipotecaria más grande de todo el planeta, la primera en América Latina. Entonces, coordinarla y además considerando que tiene, y qué bueno que la tenga, una gobernanza tripartita muy relevante, para el gobierno de la República no ha sido sencillo. Pero ahí está la SEDATU va a quedar y hay que mantener esa coordinación interinstitucional. Hablando de mantener estándares, también será un reto para el gobierno que entra actualizar y mantener esa plataforma de sustentabilidad ambiental que se tiene para la vivienda social. Porque ser líderes como hoy lo seguimos siendo en materia de vivienda social sustentable de interés, digamos, bajo, para familias de bajos ingresos, pues significa constantemente estar renovando y actualizando esa plataforma de calidad en el diseño y en las tecnologías en el desempeño de las viviendas. El segundo reto que tiene es echar a andar y cosechar realmente la semilla de la atención con vivienda nueva al mercado de los no afiliados. Ese es el gran reto. Estamos hablando de una demanda, pues no solamente de esas 400,000 casas que hoy se están construyendo de manera informal cada año en el país, porque esas son las que se logran. La demanda en realidad, atendiendo al rezago en materia de vivienda nueva que hay en nuestro país, pues es de más de 800,000 viviendas cada año. Entonces, esa es una oportunidad muy grande y ya es hora de que la banca privada regrese a financiar a la vivienda social. ¿Por qué no lo ha hecho en estos últimos, digamos, 10 años? Pues hay varias razones y hay que entender esas razones y hemos hecho un esfuerzo por platicar con el equipo de la transición y me da mucho gusto transmitirles que de parte de quienes hoy van a estar a cargo de la SEDATU, de la CONAVI, del Infonavit, ha habido una buena recepción hacia estas explicaciones. Esta ausencia de la banca privada para el financiamiento hipotecario en el interés social se debe principalmente a, pues digamos, esa capacidad tan grande que ha tenido el Infonavit. El Infonavit en estos últimos 6 años ha financiado una de cada 3 de las viviendas que ha financiado en 46 años de historia, que son más de 10 millones las que ha financiado. Pues más de 3.400.000 viviendas solo en los últimos 6 años. Y entonces, en ese sentido, la banca privada pues se ha concentrado más en el nicho de la vivienda media y sobre todo de la vivienda residencial. Y obviamente la razón más poderosa por la que se han mantenido alejados de ese sector tiene que ver con la crisis hipotecaria del año 2008. Y en México, la verdad, no hay que echarle la culpa a que los bancos muchas veces son transnacionales y tienen tanto ingreso en otras carteras, pues que no les interesa el hipotecario. Eso es falso. Solamente que en México somos lentos, somos muy resilientes, pero somos lentos para cuando algo va muy mal, como lo pasó en el 2008, volverle a entrar a ese nicho. Había que generar condiciones y ahí sí nos tocaba al gobierno generar esas condiciones para hacer atractivo ese mercado del crédito hipotecario para quienes hoy no están afiliados. Quiero decirles que además en los gobiernos estatales hay una enorme oportunidad porque ¿quiénes son los no afiliados? Pues obviamente hay un gran sector, por ejemplo, del empleo informal, de los taqueros y los taxistas, las empleadas domésticas, muchos tianguistas, es decir, hay una gran cantidad de población activa económicamente, pero que pues obviamente no tiene seguridad social, no tiene Infonavit. Pero hay otro sector de más de 2 millones de mexicanas y de mexicanos que tienen un ingreso fijo y que trabajan para los gobiernos estatales o para los gobiernos municipales, policías,
enfermeras, médicos, maestros en muchos casos, que tampoco tienen una subcuenta de vivienda y que, por supuesto, para la banca privada serían un primer nicho muy interesante de empezar a atender con financiamiento hipotecario. Yo también quiero compartirles, veo en la agenda del día de hoy mucho tema sobre ciudades. Es muy relevante mencionar que a pesar de que en el año 2013 hubo una gran crisis en materia de vivienda, 3 de las 4 o 5 compañías desarrolladoras de vivienda entraron en concurso mercantil, las públicas me refiero, que en el pasado, digamos apenas en el sexenio anterior, eran responsables por construir prácticamente el 60% de la vivienda de interés social en México. Y en ese contexto, digamos, de crisis de la vivienda en el año 2013, precisamente a través de la creación de la SEDATU, el presidente Peña y el equipo que lo acompañamos en este sector, pues diseñó la política territorial de vivienda. Entonces, con una visión y una mirada que atendiera también el entorno de la vivienda y no solo efectivamente la parte financiera o la parte específica de cada casa, logramos una política territorial y urbana que nos ha permitido que hoy el 100% de la vivienda nueva se está construyendo adentro de unos perímetros que diseñamos que se llaman perímetros de contención urbana, es decir, cerca de las infraestructuras y servicios urbanos, cerca del empleo, cerca del transporte. Y en ese sentido, eso se constituye también en un reto importante para esta administración, mantener esa política, mejorar esos perímetros, no son arbitrarios, están diseñados con base en metodologías muy robustas de información geoestadística, apoyados por el INEGI, y desde luego deben de ser un instrumento dinámico que se vaya actualizando y que no se tengan que esperar cada 10 años que hay un censo enorme para poder actualizar la infraestructura del país e irlos mejorando. Esa política territorial, yo me atrevería a decir que es indispensable se mantenga, y otra vez, les digo con bastante tranquilidad y confianza, por supuesto que yo veo en el equipo que va a tomar las riendas a partir del 1 de diciembre en nuestro sector, la intención de mantenerlos y, claro, mejorarlos. Creo que siempre se deben de mejorar los instrumentos que nos permiten una política, en este caso, de desarrollo urbano sustentable. Hay una gran oportunidad para que las ciudades medias mexicanas se conviertan en espacios mucho más eficientes. Y la verdad es que son tan dispersas nuestras ciudades, son tan poco densas nuestras ciudades, que convertirlas en más sustentables es muy fácil. Solo tenemos que proponer y proveer tanto a gobiernos estatales, gobiernos municipales y sector privado que invierte en cada una de las ciudades, las condiciones para que se puedan densificar más y para que puedan tener un aprovechamiento más óptimo o sustentable del suelo urbano. Es decir, tenemos extensión urbana de sobra en nuestro país. Y eso, pues es un error, porque se fueron extendiendo y ensanchando las ciudades de manera desordenada. Pero ya hoy que estamos en ese error que cometimos, pues también es una gran oportunidad, porque el suelo urbano ya está. Lo que tenemos que hacer es dotarlo de mejor infraestructura, ergo la enorme oportunidad de traer ya infraestructura de hoy, infraestructura sustentable, infraestructura que sin duda va a permitir que esas ciudades se densifiquen y se conviertan en espacios mucho más sustentables de una manera más rápida y de una manera más eficiente. Y por supuesto ahí está para mí el mayor campo de oportunidad en inversión para infraestructura de México en los próximos 10 o 15 años. Estamos hablando de ciudades que en los últimos 30 años se expandieron más de 8 veces en territorio cuando duplicaron su población. Entonces, la oportunidad de poder generar en esos espacios una mayor densidad y un aprovechamiento más, pues digamos, óptimo de ese suelo urbano es muy, muy grande, y yo estoy convencido de que esa será la visión con la que se atienda la materia, digamos, de desarrollo urbano sustentable hacia adelante. Obviamente la vivienda es el motor
que ha hecho que las ciudades crezcan y lo seguirá haciendo. México seguirá construyendo alrededor de 1 millón de viviendas diarias, eso no va a cambiar. Esta crisis del 2013 que mencionaba yo, hoy ya no existe. Hoy se construyen esas 600,000 viviendas al año, digamos, formales, con más de 1,200 empresas. Es una industria, un sector que ha sido resiliente a los cambios, porque efectivamente la crisis viviendera de 2013 fue una crisis de 3 o 4 empresas. No fue una crisis de todo un sector, ni que hubiera disminuido la demanda o la capacidad de dar crédito por parte del Infonavit, como ya lo pudimos demostrar después de estos 6 años. Entonces, yo veo realmente en ese sentido un sector dinámico que representa más del 7% del PIB en el caso de la vivienda. Si le añadimos la posibilidad de mejorar con infraestructura sustentable las ciudades, pues podríamos seguramente irnos a el orden de 11 o 12% del Producto Interno Bruto en esa actividad de construcción y desarrollo de infraestructura y transporte, y las condiciones, o digamos, para decirlo más coloquialmente, la mesa, pues está puesta en ese sentido para que el nuevo gobierno aproveche y genere las condiciones de que esa plataforma ya generada en materia territorial y en materia de vivienda pueda seguir prosperando, pues con una visión de futuro sustentable. Muchas gracias y que tengan un exitoso día. Buenos días.